estado de literatura. Yo vivo en estado de literatura. Tal vez por eso mi vida resulta un poco rara para otra gente, pero a mí me parece maravillosa, porque yo creo como Neruda, el hombre de Temuco, cuando hablaba de lo lastimero que fueron las invasiones europeas en nuestra América, decía, se llevaron todo. Las joyas, las piedras, el oro, pero nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras, Y yo no creo que haya un mayor tesoro que la palabra. Cuando estaba en sexto grado, a mí me enamoraron con este domingo triste, pienso en ti dulcemente. No llegaron al Principito, fue José Ángel Buesa, pero algo es algo, y yo todavía lo recuerdo. Ay, guardé aquel papelito por muchos años, hablando de confesiones, ¿verdad? De Neruda. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta de Ricardo, yo estuve reflexionando sobre el tema toda la semana y las semanas anteriores, porque me fascina la literatura. Y pienso que el tema se puede abordar desde dos caminos. ¿Para qué le es útil la literatura al lector o a la lectora? ¿Para qué nos sirve a los que vivimos de la escritura? A los que no podemos vivir sin escribir. Porque si a mí me preguntan la definición de un escritor o escritora, yo solamente puedo dar esa. Yo no soy feliz si no escribo. Si usted puede escribir y hacer otras cosas y dejar de escribir por años y volver, eso es otro proceso, yo no lo entiendo. Yo solo soy feliz cuando estoy en mi proceso de crear a través de la escritura. Tengo unos puntos bien breves, unos señalamientos sobre para qué es útil la escritura, para qué le es útil al lector o a la lectora. Y voy a utilizar unos puntos que utilizó la doctora Rita Molinero para hablar de literatura. Y ella plantea que toda literatura interpreta la realidad. Yo añado otros verbos, ¿verdad? Toda literatura impugna, toda literatura cuestiona, toda literatura reniega de esa realidad o propone otra realidad, porque la que hay no nos gusta, no nos satisface. En términos generales podríamos decir que toda literatura es útil porque revela una visión del mundo. Y podríamos pensar, o podríamos decir que una visión del mundo es un planteamiento de alguna forma coherente sobre la realidad del mundo y sus conjuntos, como decía Miguel Hernández, ¿verdad? En segundo lugar, me parece que es importante señalar que la literatura provee lo que se le escapa a otras disciplinas del saber. Por ejemplo, si usted quiere entender el amor y la fidelidad al rey en la época medieval, usted puede leer su libro de historia, pero ¿qué le parece leerse El Cantar del Mío Cid? Y usted está dentro de la historia, usted está con el personaje, viviendo en la emoción, viviendo ese sentido de lealtad, de nobleza, lo que costó ese sentido de lealtad y nobleza en la historia, ¿verdad? En el poema del Mío Cid. Si usted quiere entender bien los valores religiosos de la época medieval, pues usted se lee la Divina Comedia. La literatura suple lo que a otras disciplinas le falta. Si usted quiere aprender la visión crítico-analítica y el afán aleccionador del siglo de las luces, pues que usted se lee El Cándido de Voltaire o las fábulas de Iriarte, que son muy buenas. Es decir, que la literatura es como un espejo que proyecta el espíritu de una época. Entonces es a través de esa literatura, como decía Ricardo, que usted conoce los personajes, entra en ese mundo de los personajes. Y esa literatura nos permite definir una cultura. La literatura recorre y aglutina, créanme. La literatura recoge y aglutina los temas que nos hermanan como seres humanos. ¿Sabe por qué? Porque en toda gran literatura los temas fundamentales, vida,
amor y muerte. En todas las grandes literaturas. Desde Shakespeare, desde el Panchatantra, desde el Kalila Edimna, los antiguos libros más antiguos de cuentos. Todos esos temas son fundamentales en las grandes literaturas. De modo que en todas ellas nos hermanamos, nos vinculamos. Porque ¿qué es la vida? Este transcurrir, este amar o desamar y el morir. El lector o lectora sostiene una relación con la realidad del creador y su creación. Es decir, cuando leemos, transitamos por el laberinto que ha caminado ese autor o esa autora, y a veces, no digo siempre, a veces podemos entender algo del mundo nuestro. Cuando Neruda dice, para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan como las huellas de las gaviotas en la playa. Qué cosa maravillosa. Qué poder tienen las palabras, que se acomodan, que se ajustan, que se mueven, que se meten por debajo, que se meten por arriba, para que tú me oigas. Y usted va sintiendo la emoción del poeta, y usted va sintiendo la premura del poeta de lanzar ese mensaje. Cuando usted lee esa primera página de La Llamarada, quise quemar las naves, de manera que mis ansias sentimentales se viesen privadas de embarcar y tuviesen que sucumbir afrontando peligros. ¡Qué primera línea! Don Enrique Laguerre. Y usted está en esa emoción, en ese delirio del escritor, en ese personaje que quiere soltarlo todo, que se encuentra ante la vida en esa gran decisión, ¿verdad? Punto número 5, estoy terminando. Los lectores, además de adquirir conocimiento, construyen ideas y estructuran valores. Yo pienso que la literatura no tiene que ser dogmática, Ricardo. No tiene que ser dogmática. Yo no tengo que convencer a nadie ni convertir a nadie con mis escritos. Por eso, aquí tu mamá te preguntaba, ¿y para qué sirve la literatura? Y mi mamá me dice, ¿por qué tú escribes esas cosas? Pero nena, ¿y por qué? Y si le leo algún capítulo un poquito subido de... Entonces se hace así y me dice, nena. Mi literatura no busca convencer y convertir, es una expresión del corazón, es una expresión artística. Es una expresión que busca su lugar en el mundo. Pero es innegable que hay obras que nos ayudan a ser mejores personas. Y esas obras nos transforman la vida, como es el caso de mi aquí compañero Aníbal, por quien confieso que me encantaría estar en el lado de allá y hacerle muchas preguntas desde el lado de allá, porque su vida me parece sumamente interesante y poderosa. La literatura te pone en contacto con tus emociones, eso es bien importante. Una cosa es decir que en Puerto Rico hay un gran escritor llamado José Luis González, a que te leas En el fondo del caño hay un negrito. Claro. Y te dé ese dolor de pensar a la criatura en el fondo del caño. Y esa escena cuando el hombre se levanta en la mañana con los ojos así, se limpia los ojos y mira hacia arriba y en el puente va pasando el camión y el hombre acá en su desaliento dice, el uso de la palabra soez en la literatura. Eso es otro tema para otra semana de la lengua. Estamos hablando entonces, ¿verdad?, de cómo la literatura me pone en contacto con mis emociones. Cuando usted se lee esa primera página de La víspera del hombre, el día que Pirulo vio el mar por primera vez, sí, usted se queda con esa línea. Porque usted se imagina a un niño mirando por primera vez el milagro del mar, el milagro de azules, ese cielo y ese mar juntándose en el horizonte. Yo me quedé con esa línea para toda la vida. Y siempre que voy al mar, me paro. Quietecita, busco una esquina, porque recuerda que uno resulta raro. Sí. Y me acuerdo, me imagino a Pirulo mirando el mar por primera vez.
De modo que nos ponemos en contacto con las emociones maravillosas, también con las emociones duras, con las feas, como cuando, ¿no?, la abuela de Heréndira la prostituye, la malvada abuela de la cándida Heréndira, don García Márquez. O los poemas de Ramos Otero. ¿Para qué es útil la literatura? Porque aprendemos a leer, y aprender a leer es aprender a escribir. Y aprender a escribir, compañeros y compañeras, es aprender a pensar. Es aprender a pensar. Por ahora no.